Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa En Tres Puntos. Como siempre, pues agradecer la amabilidad de que ustedes nos permitan llegar hasta sus hogares para compartir estos temas de actualidad, acompañado hoy de nuestro hermano doctor Nelson Balcázar y de igual manera también nuestro invitado especial en el día de hoy, que después del doctor dar las buenas noches, pues lo presentaremos. Gracias, Guillermo. Buenas noches a ti, buenas noches a todos nuestros amables telespectadores que noche tras noche y a esta hora tan especial pues nos permiten entrar a sus hogares. Hoy, como siempre, trayendo un invitado especial de acorde con el día que vamos a celebrar mañana. Pero como siempre, Guillermo, usted tendrá la oportunidad de iniciar este conversatorio. Así es, como habíamos prometido, pues tenemos a un invitado especial, catedrático universitario, comunicador, de igual forma su oficio principal, historiador. Por demás, como bien decía el doctor Balcázar, pues a propósito de conmemorarse un aniversario más de esa gesta histórica, la gesta restauradora de la República, pues vamos a abordar el tema. De manera que bienvenido, profesor, un gusto tenerlo por acá nuevamente. Encantado, de verdad. Es un honor. Ya habíamos tenido la oportunidad de contar con la presencia del maestro acá en otros momentos también para abordar esos temas históricos. Claro, claro. Y quisimos en esta fecha especial pues traerlo porque la capacidad, la competencia del profesor en materia histórica son incuestionables. Eso es lo importante, traer cosas que muchas veces la juventud, inclusive no la juventud, personas bien adultas, no conocen, traer figuras que en momentos como el de mañana, en día que se celebra fechas importantes, puedan llevar conocimiento a la sociedad. Así es, vamos de inmediato, profesor, a ver si podemos compartir con nuestros amigos televidentes sus conocimientos en todo lo que tiene que ver con este importante hecho de la restauración de la República. Consolidó lo que fue la independencia nacional. De manera que nos gustaría empezar por los antecedentes. Claro, y claro. luego vamos desarrollando el tema. ¿Cómo no? Todos sabemos, ¿verdad?, que un 18 de marzo del año 1861, el general Pedro Santana llevó a cabo un hecho que muchos consideran bochornoso para la República Dominicana, que fue la anexión de nuestro país a España. Ese hecho trajo consigo situaciones muy enojosas para el país. Entre esas situaciones enojosas está el hecho de que los dominicanos fueron tratados de manera sistemática, de manera muy mal por parte de los españoles, por el hecho de que España todavía conservaba dos colonias en el Caribe, que era Cuba y Puerto Rico. Y entonces ellos, como habían dos naciones esclavistas, o esclavizadas más bien, pues trataban a los dominicanos, que éramos de piel negra y mulata, como si fuéramos esclavos, los esclavos de Cuba y de Puerto Rico. Y esto evidentemente fue generando un nivel de repulsión en la población dominicana, ese maltrato recibido de los militares, de los civiles que venían a nuestro país. Las propias mujeres nuestras eran vistas como personas inferiores y cosas por el estilo, y todo eso fue generando un movimiento de repulsa a la presencia de España en nuestro país, que creó las condiciones para que en un tiempo récord de varios meses empezaron las rebeliones armadas. Una de esas primeras rebeliones armadas se produjo en Moca, prácticamente a 45 días de producirse la anexión de nuestro país a España, encabezada por varios personajes importantes, como es el caso del general José Contreras o coronel José Contreras, el caso de Cayetano Hermosén e Inocencio Reyes, que eran los principales líderes de ese movimiento en Moca, que concluyó con la toma de la fortaleza de Moca, y aprovecharon que no estaba el general Juan Suero, que era el comandante de la Plaza de Armas, y estos líderes, junto con una población importante, tomaron esa
esa plaza de armas y lograron mantener por espacio de 10 días esta fortaleza en sus manos. Cosa que no pasó de ahí porque regresó el general Suero, se vistió de un paisano, con cualquiera, y logró entrar, y de ahí entonces él se la ingenió para lograr prácticamente derrotar el movimiento, tener el control de la situación, y la mayor parte de los líderes fueron fusilados en la plaza pública con la anuencia del general Pedro Santana. Asimismo, ocurrieron otros hechos no menos importantes. Entre ellos hay que destacar lo que es la entrada por la frontera suroeste del general Francisco de Rosario Sánchez, del general José María Cabral y del general Fernando Taveras, los cuales de manera coordinada, con el apoyo del presidente haitiano en ese momento, Fabré Gefral, pues lograron entrar por la parte suroeste de la frontera y lograron desarrollar un movimiento entre mayo y julio del año 1861 que logró estremecer en cierta medida la presencia de los españoles acá. España tuvo que amenazar al presidente haitiano Fabré Gefral de bombardear Haití si no les retiraba el apoyo a Sánchez, a Cabral y al general Fernando Taveras. Eso. Es esto lo que lleva entonces a que el presidente manda a unos emisarios para que le avisen a estos tres generales. Lamentablemente, en el caso de Sánchez ya había sido traicionado por uno de los generales que se le unió, Santiago de Olio, y no le fue posible retornar a Haití, cosa que sí lograron tanto Cabral como Fernando Taveras. Fue fusilado Sánchez entonces. Y entonces, un 4 de julio del año 1861, fue fusilado en San Juan de la Maguana, en nuestro patricio Francisco de Rosario Sánchez, con la anuencia del general Pedro Santana. Profesor, pero yo me gustaría que usted le explicara al país, de conocedor de esto, hay una figura importantísima de la restauración, hacendado, rico, el cual fue el financiador prácticamente más importante de estos hechos, pero no se le conoce tan así como se conoce al prócer Gregorio Luperón, que fue Santiago Rodríguez. ¿Qué usted pudiera explicarnos al país? Santiago Rodríguez es una figura que, como usted bien dice, amerita ser más relevada, más conocida. Fue quien dirigió la principal batalla ganadora. Nuestra juventud. Primero, fue uno de los iniciadores en la parte norte del movimiento más consistente para devolver la soberanía al país. Siendo alcalde de la común de Sabaneta, que así era como se llamaba antes de colocarle el nombre suyo a esa comunidad que hoy se llama Santiago Rodríguez, pues él, obviando el cargo que tenía de alcalde, que era una figura, vamos a decir, una autoridad, se rebeló contra los españoles, siendo alcalde de la común de Sabaneta. Y esto le permitió articular todo un movimiento que el 27 de febrero del año 1863 se iba a producir todo un movimiento en toda la línea Santiago-Puerto Plata. Pero la delación o vamos a decir, de uno de los participantes que reveló el hecho, queriendo en este caso lleva el mismo apellido mío, doctor. asumir una actitud frontal contra los españoles, pero lo que hizo fue develar el movimiento. Norberto Torres, justamente él dice... ¿Bisabuelo suyo? No. Familia lejos quizás. Norberto Torres pues se embriagó la noche anterior, empezó a hablar, a decir los españoles van a saber lo que viene por ahí. Entonces esto lo puso en alerta y esto abortó el movimiento previo a como lo tenían conformado. Por eso el 21 de febrero tuvieron que adelantar el movimiento que estaba planeado para el 27. Se estaban haciendo toda la coordinación en Santiago y Puerto Plata para que fuera un movimiento contundente en toda la línea Santiago-Puerto Plata. Eso era para derrocar prácticamente y destruir a las tropas españolas en toda la zona norte. Pero esa delación hizo que se adelantara el movimiento y fue un movimiento fallido por esa situación de las imprevisiones que hubo. Entonces, este señor, sin duda alguna,
Santiago Rodríguez es una figura de primer orden, porque fue también, después de esa derrota, se retiró junto a Benito Monción, José Cabrera y otros hacia Haití. Como retaguardia, eso hay que decirlo, Haití jugó un rol importantísimo como retaguardia de los revolucionarios dominicanos en ese momento. Y es así entonces como posteriormente, varios meses después, el 16 de agosto del año 1863, Santiago Rodríguez nueva vez articula un movimiento muy importante donde estuvieron también José Cabrera, Benito Monción, estuvieron también el hermano de Gaspar Polanco, José Antonio Polanco, y una serie, Juan de la Cruz Álvarez y otros más. Ese era el Cacú. Sí, Correcto. todo esto permitió entonces que este movimiento en cosa de unos 14 días lograra derrotar desde Dajabón hasta Santiago a las tropas españolas. En 14 días tomaron a Dajabón, tomaron a Montecristi, Guayubín, Mao, es decir, prácticamente al general Manuel Buceta, que era español, que estaba al frente de las tropas, fue derrotado y tuvo que irse por los matorrales, es decir, por dentro para poder llegar a Santiago vivo, de lo contrario no lo hubiese contado. Y entonces en ese contexto es que se produce esa acción posterior de Santiago de los Caballeros, que inicia el 6 de septiembre y termina el 13 de septiembre con la derrota de las tropas españolas, la rendición de las tropas españolas, que tenían como lugar central la fortaleza de San Luis, y con la táctica empleada por Gaspar Polanco de pegar fuego en las inmediaciones de la fortaleza, hizo creer que se estaba quemando la fortaleza. No se estaba quemando, pero se hizo creer esto, y eso obligó a capitular a las tropas españolas. Es decir, en ese contexto es importante destacar ese rol que jugó Santiago Rodríguez como la figura clave en la motorización de lo que fue el grito de Capotillo y las acciones posteriores de toda la línea noroeste hasta llegar a Santiago. A partir de Santiago es que otras personas asumen principalía, entre ellas Gaspar Polanco, que no estaba integrado, sino que se integró ahí en Santiago. Es el caso de Gregorio Luperón, que había estado antes con Santiago Rodríguez en el primer intento y tuvo que irse al exilio también, y luego retorna cuando se produce ya la toma de Santiago a partir del 30 de agosto, se integra de nuevo Luperón, y Luperón logró salvar su vida, como dice el pueblo dominicano, de chepa. ¿Por qué? Porque su caballo incluso en esa batalla fue asesinado y él tuvo que ser rescatado por sus compañeros para que no lo asesinaran también. Y a partir de ahí entonces es cuando se establece el gobierno provisorio restaurador el 14 de septiembre del año 1863. Con ese gobierno ya asume otra dimensión la lucha por la restauración. Con un gobierno ya que tenía posibilidad de disponer de armas, del ejercicio del poder, que pudo distribuir las tropas en todo el país. Eso le permitió entonces a los restauradores tener más claramente un proceso más planificado, más dirigido. Se distribuyeron los frentes, por ejemplo, toda la parte de Puerto Plata fue asumida por Gaspar Polanco, toda la parte del frente sureste se le propuso a Gregorio Luperón que lo asumiera, pero él puso una condición. Solo lo asumo con la condición de que se declare al general Pedro Santana que podía ser objeto de vivo o muerto para poder conseguirlo. O sea, que hubiese un decreto, y efectivamente el primer decreto que tira el gobierno provisorio restaurador es ese decreto que declara como traidor a la patria al general Pedro Santana, y que podía ser hecho prisionero o podía ser fusilado si era encontrado en el trayecto. Y eso permite entonces que Gregorio Luperón asuma la conducción del frente sureste. Y a partir de ahí entonces es este general de apenas 24 años de edad que mantiene, como se dice, un valladar, le impide al general Pedro Santana cruzar lo que se conoce como el Sillón de la Viuda, que divide a Cebicos de Monteplata. Yeah. Y entonces, luego en una batalla decisiva, que fue la batalla de Arroyo Bermejo, en la zona de Monteplata, próximo a Guanuma, ahí entonces
donde sufre la derrota definitiva el general Pedro Santana y tiene que retirarse muy enfermo como estaba a la finca El Prado del Ceibo. Pero entonces, Profesor, con la anuencia suya y después de nuestra pausa, doctor, usted Sí. continúa con las preguntas. Vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y de inmediato regresamos con el historiador catedrático universitario Juan de la Cruz. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos en este su programa de 3 puntos con nuestro invitado especial en el día de hoy, el profesor Juan de la Cruz, catedrático universitario e historiador, hablando a propósito de conmemorarse este 16 de agosto un aniversario más de esa gesta histórica, la restauración de la República. Doctor, ¿usted Sí. tenía una preguntita en el aire? profesor, el general Pedro Santana, a pesar de haber sufrido esa gran derrota, la cual usted hizo mención en el segmento anterior, que murió en 1864, creo que es junio de 1864, pero no murió en batalla siquiera, no murió de muerte natural, ¿verdad? Eso es lo que está en cuestionamiento, de si fue de muerte natural, de si fue... Todavía está en de cuestionamiento. si fue un suicidio, porque se dice que en su escritorio se encontraron cápsulas, o sea, pastillas, varias, que no habían sido ingeridas, o sea, una parte de ellas habían sido ingeridas, otras no, quedaron en su escritorio. Por eso se supone que pudo hacer un suicidio para no ir a responder ante una corte marcial que estaba amenazado con ser enviado a Cuba, a una corte marcial para responder por los desacatos que había hecho a la administración española que encabezaba el general José de la Gándara en ese momento en nuestro país. Y al mismo tiempo se dice, el general Gregorio Luperón, por ejemplo, en sus notas autobiográficas y apuntes históricos, da una versión de cuál pudo haber sido la causa de su muerte. Y él dice que la causa de la muerte del general Pedro Santana fue la soberbia. ¿Qué significa la soberbia? Que en lugar de, él pudo enmendar su error y decir, cometí un error, me paso a las fuerzas patrióticas, etcétera, etcétera, reniego de lo que hice, pero la soberbia no le permitió a él prefirió mejor suicidarse, como se supone que ocurrió en su casa de lo que hoy es la calle General Luperón, esquina Hostos, ahí era que estaba su casa en esa época, y apareció muerto en su casa. O sea, de manera muy extraña, con algunas, repito, cápsulas de pastillas y eso en su escritorio que no fueron ingeridas, y otra parte de ese pote donde estaba la pastilla ya había sido consumido. Entonces, por eso se supone que pudo haber sido una especie de suicidio para no ir a tener que ir a enfrentar a las mismas personas que él trajo. O sea, ser acusado por la misma persona que él trajo al país. Profesor, hay una situación que usted mencionaba en el segmento anterior, al final, de esas batallas que se dieron con Luperón y Pedro Santana, específicamente en el Sillón de la Viuda y luego en Arroyo Bermejo, acá próximo a Guanuma. Hay historiadores que dicen que dictan mucho de lo que del triunfo, lo entrecomillan, que pudo haber tenido Gregorio Luperón en ese momento, porque no tenía las condiciones para poder enfrentar el ejército que ostentaba Pedro Santana en ese momento y de igual manera la capacidad de respuesta que podía tener Luperón no se comparaba con la de Pedro Santana. ¿Cuál es la opinión suya al respecto? Mira, lo que yo recomiendo a todos aquellos que quieran ver en detalle, ¿verdad?, las incidencias de esa batalla, sobre todo de Arroyo Bermejo, leer esas notas autobiográficas de Luperón, donde él habla de dos titanes que se enfrentaron. Dice, se enfrentaron dos titanes, uno con la experiencia del arte de la guerra, con toda una trayectoria de triunfos, que se refería al general Pedro Santana, y otro joven inexperto
que estaba iniciándose en el arte de la guerra, que era él. Y cómo esos dos titanes, dice él, se enfrentaron y lograron prácticamente un choque, y él no da los detalles después de los resultados. Pero sí hay otro personaje que da los resultados, que fue su secretario particular, que él incluso cuando Duarte regresó con él, que es la figura que escribe prácticamente. Rodríguez Oquío. Manuel Rodríguez Oquío, que es la figura que escribe los detalles de esa acción militar y da cuenta de que efectivamente Santana fue derrotado militarmente. Precisamente, Además, profesor. Bonó, hay un texto de Bonó, un pase de lista que hizo Bonó, que era el ministro de guerra en ese momento, y fue al cantón de Arroyo Bermejo, y dice que él se extrañó que la mayor parte de los hombres estaban desnudos de la cintura para arriba, pero que tenían armas del más alto calibre y nueva que se la habían arrebatado a las tropas enemigas. Precisamente, profesor, esas notas autobiográficas de Gregorio Luperón, que como muy bien usted señala, fueron escritas por su secretario personal, Manuel Rodríguez Oquío. Hay también algunos historiadores que hacen su crítica en ese sentido, de que esas notas fueron escritas a su semejanza. ¿Cuál es la opinión que le merece a usted esos pronunciamientos de algunos historiadores? Mira, yo creo que una de las figuras más honestas que ha tenido la República Dominicana, aparte de Duarte y de otros, lo fue Gregorio Luperón. Una figura que prefirió nunca asumir el poder para lucrarse, sino que prefirió mantener sus negocios particulares para no tener que verse enfocado obligatoriamente a ejercer el poder para de ahí obtener lucro. Y cuando le tocó ejercer el poder fue la figura más honesta en lo que fue el ejercicio del poder, en lo que fue toda la parte del manejo de los fondos públicos, un saneamiento de la economía nuestra en apenas un año, del 79 al 80, una libertad de expresión amplia, donde más de 40 revistas y periódicos circulaban libremente, criticándolo a él o criticando las acciones que él hacía y ningún tipo de mordaza. Y una serie más de acciones que él desplegó en ese gobierno demuestran que era una persona honesta, que no tenía razón para tergiversar los hechos. Incluso varios historiadores españoles más recientes, Fontecha y otros, dan datos que él lo pone por debajo. O sea, hablaba Gregorio Luperón de alrededor de unos 18.000 muertos que tuvieron las tropas españolas, y sin embargo Fontecha y el otro apellido no me recuerdo, dos españoles que hicieron un trabajo que lo publicó la Fundación de Manuel García Arévalo, pues dan cuenta de que fueron mucho más de 35.000 los muertos. Entonces todo eso nos da a nosotros una idea de que efectivamente él en sus notas autobiográficas es todo lo contrario. Los datos que maneja están por debajo de lo que se manejan en España. Entonces eso nos da a nosotros una idea de que era una persona honesta en el ejercicio del poder y en lo que escribió. ¿Cómo usted califica los escritos de Archambault? Archambault es uno de los textos de historia de la restauración, yo diría que más obligado no hemos visto los historiadores a consultar, porque tuvo posibilidad de tener a mano no solo elementos documentales, sino historia oral. Entonces, al Pedro Archambault tener acceso a fuentes orales y fuentes escritas, pues evidentemente es uno de los textos de historia que a los historiadores nos ha obligado a consultarlo, y vemos que hay mucha objetividad en la mayor parte de su planteamiento. Profesor, usted hablaba de la honestidad, de la falta de interés del general Pedro Santana. De Gregorio Luperón. Pedro Santana tuvo mucho interés. Sí, de Gregorio Luperón. ¿Usted no cree que también esa falta de interés por el poder, por la ambición de Santiago Rodríguez, fue lo que permitió que a este no lo
mandaran a fusilar como hicieron con Pepillo Salcedo también? Bueno, en el caso de Gregorio Luperón, hubo órdenes del propio Pepillo Salcedo de fusilarlo. ¿Qué pasó hoy? El general Pedro Florentino, que era un general atípico de la revolución del sur. Digo atípico porque él se dedicó a depredar en la mayor parte de los pueblos que le tocó dirigir, entre ellos San Juan de la Maguana. Sin embargo, cuando el propio Pepillo Salcedo dio la orden de fusilar a Gregorio Luperón, él lo pensó 2 veces y lo llamó y le dijo: general, yo tengo la orden de fusilarlo, pero usted es una persona que no merece que lo fusile. Yo mejor lo voy a mandar al gobierno, a Santiago, para que sean ellos que tomen la decisión. Es decir, lo que quiere decir que no faltó posibilidad de que a Luperón lo fusilaran. En el caso de Santiago Rodríguez, fue una persona que a él lo mandaron, vamos a decir, a dirigir toda esa zona de Dajabón. Como a Benito Monción lo mandaron a dirigir toda la zona de Montecristi. Cuando Duarte llega en el 64, entra justamente por Montecristi, que lo dirigía nada más y nada menos que Benito Monción, a quien el general Gregorio Luperón le mandó una comunicación en esos años, cuando lo quitó del Frente Sureste Pepillo Salcedo para ponerse él, y le dice: general, nosotros tenemos que cuidarnos de que no nos pase lo mismo que le pasó a Duarte, a Sánchez, Mella y los trinitarios, de que los malos dominicanos se apropiaron del poder y a los verdaderos dominicanos y buenos dominicanos lo expatriaron y pasaron todas las calamidades del mundo. O sea que a su compadre Benito Monción, él le escribió eso desde el cuartel de acá de Arroyo Bermejo, diciéndole: nosotros tenemos que cuidarnos de los malos dominicanos que entran a última hora y se apropian del movimiento. Pero todavía... Y a los buenos dominicanos lo echan hacia un lado. Pero todavía la República estaba anexada a España en ese momento. Claro, pero es una muestra de que ya personajes como Pepillo Salcedo, que se autoproclamó presidente sin que nadie lo proclamara, y otros más... Pero fue fusilado por Polanco entonces después. Polanco, sí, Gaspar Polanco es el que da la orden. De que fusilen a Pepillo Salcedo. Fusilen a Salcedo. ¿Por qué? Porque entendía que era un baecista consumado, que estaba gestionando el poder para traer a Báez, que la corona de España lo había incluso designado como mariscal de campo, del mismo modo que a Pedro Santana lo había designado como marqués de las Carreras. Es decir, ellos dos, como el propio Gaspar Polanco venía de una tendencia santanista, entonces eso no se comían un plato juntos, los baecistas y los santanistas. ¿Y cómo califica usted la figura de Gaspar Polanco? Es una persona que en términos militar estimo que era una persona con una gran formación militar a pesar de ser analfabeto, y con una gran visión táctica. Él es el que dispone lo de el incendio, ¿verdad?, en las inmediaciones de la fortaleza de San Luis, y lo propio hace en Puerto Plata con la fortaleza San Felipe de Puerto Plata, que mantuvo en asedio permanente la fortaleza San Felipe. Aquí se da entonces, profesor, que los hombres no son como empiezan, sino como terminan, y ahí vemos la similitud, o no la similitud, la diferencia, podemos decir, entre Pedro Santana, que empezó bien y terminó mal, y entre Gaspar Polanco, que empezó mal y terminó bien. Terminó bien, así, bueno, así es. Vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y en breve retornamos con el profesor, el historiador Juan de la Cruz. Muy bien, continuamos en su programa de 3 puntos con el historiador, profesor Juan de la Cruz. Profesor, me gustaría ver que hiciéramos una comparación en función de sus conocimientos con el inicio de los aprestos para la restauración de la República. Usted muy bien mencionó al general Santiago Rodríguez, pero antes de ello se tiene entendido, y de igual manera el doctor hizo hincapié mucho en Gregorio Luperón, y usted también, a resaltar lo que fue su labor en
en estos andares, como dicen, pero esta parte del inicio por el norte, que usted muy bien habló del sur, el norte, la parte también sureste, entre otros, que dieron al traste con ya consumar lo que fue este hecho. ¿Cuál de esos hechos usted cataloga como el que, diríamos, fue el que dio el golpe de efecto para que se consumara lo que fue la restauración de la República? Pienso que hay 3 hechos fundamentales. El primero fue el encabezado por Santiago Rodríguez. Si no se hubiese tomado todas las comunidades de la línea que encabezaba Santiago Rodríguez, no hubiese habido proceso revolucionario triunfante. Por eso digo 3 hechos. Ese hecho fue fundamental. Lo que fue el grito de Capotillo el 16 de agosto y los 14 días posteriores hasta el 30 de agosto. Fueron clave para poder lograr un triunfo definitivo de las tropas dominicanas. Segundo momento, lo que es la batalla de Santiago, del 6 al 13 de septiembre del año 1863. Y el Gregorio Luperón en sus notas autobiográficas da una descripción definitiva de la importancia de esa batalla en lo que fue la consolidación del triunfo que ya habían logrado los restauradores de Capotillo. Y en ese sentido, creo que es un punto también muy importante, esa batalla de Santiago, porque logró establecer el gobierno provisorio restaurador el 14 de septiembre, o sea, un día después del triunfo de esa batalla. Y otro hecho no menos importante es, como dije ahorita, la derrota que sufre el general Pedro Santana en toda la zona de Guanuma, en la colindancia Monteplata, Cotuí, es decir, Cebicos, porque eso impidió que el general Pedro Santana pudiese consumar su propósito de tomar el Cibao, que era el objetivo de él. Tomar el Cibao y al llegar al Cibao tomar a Santiago de los Caballeros. ¿Dónde estaba Pedro Santana antes del grito de Capotillo? Luperón. Luperón, antes del grito de Capotillo, estaba, como dije, exiliado porque había participado con Santiago Rodríguez en el intento de lo que fue en febrero, 21 de febrero de 1863, y él no se quedó en Haití, como se quedó José Cabrera, como se quedó Santiago Rodríguez y Benito Monción y otros, sino que se fue fue a México, Estados Unidos, Puerto Rico, y regresó cuando empezó ya la lucha restauradora. Cuando él vio que ya había comenzado lo de Capotillo, entonces retornó al país clandestino de la misma manera que había logrado irse y se incorporó a la lucha restauradora desde Santiago. A partir del 30 de agosto ya él estaba en las inmediaciones de Santiago, del mismo modo que el general Gaspar Polanco fue ahí el 30 de agosto que se integró y fue el que organizó junto con los demás generales, incluyendo a José Antonio Salcedo, que no era general en ese momento, sino que era básicamente coronel, y luego fue que fue ascendido a general por la participación que tuvo en la batalla. Y lo propio podemos decir de la mayor parte, diríamos, de Gregorio Lora, que vino de Puerto Plata y se sumó, y de otros muchos. En el caso de Gregorio Lora fue asesinado ahí en la batalla que se dio en Santiago. Y todo esto, sin duda alguna, fue de mucha importancia para lograr la participación decisiva de Luperón. O sea, ahí es donde Luperón se destaca por primera vez. A él le proponen quedarse como gobernador de Santiago y él dice no. Mientras haya un español en territorio dominicano, ahí será el espacio que yo debo ocupar. Profesor, ya llegando a la fecha en que los restauradores logran vencer, logran convencer, ya sea por la fuerza de las armas, ¿cómo fue ese momento en que el gobernador actual que había, José de la Gándara, le pide permiso a la reina con el fin de poder negociar
la derrota, un acuerdo de cómo entregar. Esos momentos que se vivieron, ¿cómo usted lo puede revivir para nuestra teleaudiencia? Sí, muy importante, doctor, referir esta parte. El famoso pacto de Carmelo, de que intentó firmar o que se firmara, motivado en este caso por la decisión del general José de la Gándara, y que el gobernante dominicano, Pedro Antonio Pimentel, designó una comisión para negociar esto, pero después se dio cuenta que era una encerrona, que el general José de la Gándara estaba pidiendo más de lo que él y lo que España podía pedir. Y dijo, pero ¿y qué es lo que esta gente que ya saben que están derrotados, que lo hemos derrotado, batalla tras batalla, entonces están exigiendo más de lo que ellos merecen? Y dijo, no, desautorizó a la comisión, porque la comisión estaba prestándose a eso, a ceder demasiadas cosas a España. Y Pedro Antonio Pimentel lo que hizo fue destituir la comisión, desautorizarla y decir, no, eso que ustedes quieren suscribir a nombre del gobierno revolucionario es intolerable nosotros entregarle al gobierno, un gobierno derrotado como es el gobierno de España. Y ahí entonces donde en mayo la reina Isabel II dispone el retiro de las tropas y al general José de la Gándara no le costó más que acatar ese decreto de la reina Isabel II de que las tropas se retiraran de nuestro país, y el 11 de julio fue el retiro de las últimas tropas encabezadas en este caso por el propio general José de la Gándara, que las otras se fueron yendo por Caldera de Baní, otras por la zona de Montecristi y otras por la zona de Samaná, y las últimas en irse fue la que encabezó el propio general José de la Gándara el 11 de julio del año 1865 del puerto de Santo Domingo. Y ahí entonces ya definitivamente se selló lo que era en ese momento la anexión de la República. Y recuperar la soberanía de la República Dominicana. Así es. Vámonos a nuestra última pausa comercial, no sin antes enviarle un afectuoso saludo a un alumno suyo, un compañero mío y de igual manera un admirador puedo decir que soy de él. Y amigo del doctor. Y amigo del doctor. Nos referimos al general retirado, el doctor médico Rafael Pérez y Pérez. De manera que un afectuoso saludo, doctor, que usted nos está enviando algunas puntualizaciones y de igual manera también reconociendo la presencia y los aportes que usted está haciendo, profesor. Y además reconocer que dos colegas tuyos y discípulos míos se graduaron, ¿verdad?, recientemente de la maestría de Historia Dominicana. Que usted coordinó. Que yo coordiné, Angels por un lado y Anthony por el otro lado. Así es. Muchas felicitaciones a esos dos compañeros y de igual forma vamos atrás. Doctor Pérez y Pérez, pues ya usted sabe, general. Permíteme enviarle un abrazo a Rafaelito desde aquí. Hace tiempo que no lo veo, pero él sabe de la estima que goza de mi persona. Él tiene pendiente una receptividad a la invitación que le hemos hecho aquí al programa, no. Pero todavía los compromisos, él me ha comentado que no le han permitido estar con nosotros, pero está abierta la invitación, doctor, para cuando usted guste. Vámonos a nuestra última pausa comercial y de inmediato regresamos. Muy bien, entramos ya en esta parte final de la entrevista con el profesor historiador Juan de la Cruz. Profesor, dos preguntas finalmente. ¿Por qué no se resalta tanto, y el doctor al principio le hizo una pregunta sobre ello, la figura del general Santiago Rodríguez? ¿Y a qué usted le atribuye, que tenemos entendido, que le propusieron la presidencia de la República y no la aceptó? Pienso que en Santiago Rodríguez tenemos una persona fuera de toda ambición, muy similar al caso de Gregorio Luperón. Una persona que lo dio todo, que estuvo siempre dispuesto a defender la República Dominicana frente a cualquier potencia. Lo había demostrado en las distintas batallas que se dieron en la línea noroeste contra las tropas haitianas,
sobre todo en batallas tan importantes como la de Beler, como la de Sabana Larga. Él había tenido una participación muy decisiva en esas batallas, y lo propio con lo que fueron todas las acciones desplegadas él en contra de la anexión, donde él, siendo una autoridad, un alcalde de la comunidad, no le importó el cargo y se decidió a luchar por la soberanía del país. De manera que fue una persona totalmente desinteresada en el ejercicio del poder, y eso entiendo que puede estar vinculado ese olvido suyo al hecho de que varios lo sitúan como una persona de orígenes un poco vinculado a Haití por los apellidos, los dos últimos apellidos que tiene, Mazagó y otros. Milú. Y Milú. Y Milú. Entonces yo estimo que puede haber un cierto discrimen solapado en no resaltar la figura de Santiago Rodríguez Mazagó Milú, por el hecho de esos apellidos que puede a muchos sonarle haitiano, pero que es una persona que demostró que es un dominicano a carta cabal. Sin embargo, su padre se le atribuye, que se le atribuye ser Vicente Rodríguez, se dice que pudo haber nacido en Santiago, y que una de las situaciones que no han contribuido a esclarecer bien el lugar de nacimiento, que no se ha encontrado nada sobre él, hay algunos historiadores que atribuyen a que estos datos podían estar en Santiago, y que con la quema de Santiago, precisamente como usted lo abordó ahorita, se quemaron todas las documentaciones del lugar. Pero bien, profesor, finalmente en 30 segundos, que nos permita el señor director unos 30 segundos, ¿en qué influyó la gesta restauradora con Cuba y Puerto Rico? Puerto Rico. Sin duda alguna, esta gesta fue clave en lo que fue las luchas posteriores que se libraron tanto en Puerto Rico con el grito de Lares, como en Cuba con el grito de Yara, y lo que fueron las acciones posteriores que se libraron en esos dos países, uno de ellos logrando su liberación, como es el caso de Cuba, con una figura clave como nuestro gran Máximo Gómez, de la mano de José Martí, que lograron desarrollar esa gran alianza mediante el famoso Manifiesto de Montecristi de 1895, y lograr claramente el triunfo de ese hermano país de Cuba a través de lo que fueron las acciones de guerrilla que habíamos librado aquí en República Dominicana. Bien, muchísimas gracias, profesor. Despida usted, Balcácer. Gracias, Guillermo. Nada, buenas noches y hasta mañana. Muy bien, si Dios lo permite. Muchas gracias, profesor. Siempre.